Hola, buenas tardes. Acá estamos desde Fundación Darboz. Mi nombre es Denise Lacoste y vamos a conocer hoy a Roxana Bacaresta. Ella es mamá protectora y nos va a contar eh, la situación que viene atravesando actualmente, ya que su hijo es víctima de abuso sexual. Hola, Rox, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Como dijo Denise, mi nombre es Roxana Bacareza, soy de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe. Soy mamá protectora, tengo un niño de 9 años y llevo 8 años y 2 meses de lucha. Nada, no fue fácil desde el comienzo. Yo me separo cuando mi nene tenía 1 año y 2 meses por violencia de género. Y bueno, y ahí empezó toda una historia que no se termina jamás hasta el día de hoy. Eh, Primero, yo solamente notaba en mi nene de golpes. eh, Iba al juzgado de familia, hablaba con el juez, bueno, en audiencias, le comentaba el tema de los golpes, llevé fotos, tenía marcas en sus brazos y en sus piernas de 5 dedos marcados, pero de moretón, como haber estado sujetado. Y el juez me decía que los niños se caen y que como que yo si seguía reclamando me iba a sacar a mi hijo. Muchas veces me lo dijo en varias audiencias, que me iba a sacar a mi hijo, que le iba a mandar a Rafaela, a una familia sustituta. Tuvimos lucha por el tema de su alimentación, porque mi hijo es intolerante al gluten. Eh, Luchas para que use la butaca para trasladar al nene en el auto. O sea, todo fue una lucha. Bueno, en el 2015 me animo a hacer denuncia penal por el tema de los golpes. Eso me llevó a una audiencia donde, bueno, en esa audiencia el juez fue muy, muy duro conmigo. Eh, me atacó, me atacó de una manera impresionante. Dijo que si él quería en ese momento, me sacaba a mi hijo que estaba al lado de la computadora y lo podía hacer. En ningún momento se mostró para poner protección para mi nene, solamente me veía a mí como la que era un peligro para la vida de mi nene, como que yo no le daba herramientas para su vida. O sea, yo iba a reclamar protección para mi nene porque venía golpeado, porque mi hijo no dormía de noche, lloraba, tenía terrores nocturnos. Hasta ese entonces yo ignoraba otro tipo de cosas, o sea, yo creía siempre que eran golpes. En esa audiencia del 2015, que fue en septiembre, me acuerdo que fue para mi cumpleaños encima, me lo sacó durante 2 meses y medio, todos los fines de semana, y con una amenaza de que en noviembre, que teníamos que volver, noviembre, diciembre, que teníamos que volver, si él quería me podía sacar a mi hijo. Eh, Fue muy duro, porque cada vez que yo reclamaba protección para mi hijo, a él le aumentaban el régimen de visita. Llegó a tener una visita súper ampliada, lunes, miércoles y viernes de 5 a 9 que lo retiraba del jardín directamente, y cada 15 días se lo llevaba un viernes y volvía el domingo a las 20. Eh, 2016 tuvimos, o sea, yo en 2016 directamente no hice nada, mi hijo seguía golpeado, venía siempre igual, no quería ir, mi hijo siempre lloró. Tengo exposiciones policiales, en la policía hice exposiciones de varias, que mi hijo no quería ir a las visitas, todo, bueno, pero en 2016 directamente no hice nada. En 2016 mi hijo viene con deposiciones con sangre, eh, lo llevo al sanatorio de niños y voy con él a la guardia. Nadie lo revisó, nadie. Yo llevé la materia fecal con la sangre, que se veía la sangre, todo, bueno. Y decía, agarró el médico de la guardia la muestra y la tira a la basura. Y yo le digo, ¿cómo la va a tirar? No, si esa vista se ve, se hizo un estudio, nadie supo por qué era. Bueno, no voy a decir el diagnóstico al aire del diagnóstico, pero en el diagnóstico hay bastantes elementos que muestran que algo pasó con el chico, pero nadie quiso decir qué era. Es decir, que desde la institución, digamos,
tuvieron conocimiento y no realizaron la No, denuncia ni porque el apoyo. directamente el médico que solicita el estudio directamente no puso que lo solicitaba él. Es donde dice médico solicitante puso no disponible, algo así, o no se, o se desconoce, algo así. O sea, ya venía medio raro todo. Y bueno, el nene seguía golpeado, seguía viniendo mal, lloraba que no quería irse de la casa de él, hasta que en junio del 2017 él se va un viernes y vuelve un domingo. Y bueno, y yo vivo en una casa chiquita, en el garage de mi mamá, que me hizo un loft, un pequeño departamentito. O sea, de acá si miro así para un costado veo todo, porque es cortito, está dividido con muebles nada más, porque no hay paredes. Veo a mi nene en una situación con contenido sexual. Y me quedé helada. Y le dije, ¿qué haces? Y nada. En ese momento mi nene me dice, mi abuelo, no quiero hablar. Y bueno, se lo comenté a su psicóloga, que en ese momento tenía, y me dijo que había que ver en qué contexto. O sea, qué contexto no había. O sea, yo no veía a mi hijo desde el día viernes. O sea, no lo vi desde el viernes hasta el día que volvió. Esta psicóloga no se animó a seguir con la situación porque tenía miedo al juez, que tenía miedo que me lo saque por el 2015. Yo desesperada porque no sabía nada. O sea, como mamá nunca te vas a imaginar semejante situación. Todavía me costaba digerir y entender. En ese momento el nene empezó a decir, y se lo dijo a ella en varias oportunidades y adelante mío, que su papá y su abuelo jugaban con su pito. Me quedé sin Eso psicóloga, se lo menciona a la psicóloga y la psicóloga tampoco hace nada nada. en referencia a eso, ni No denuncia, hace ni nada, no hace informe, denuncia, no. Es más, el nene después que habló, en agosto vino con un puñete en la boca del estómago, en septiembre vino con una patada atrás de la espalda, y el 6 de noviembre del 2017 fue la última vez que le pegó un puñete acá atrás de la oreja. En ese entonces no teníamos psicóloga, nadie quería agarrar el caso. El juzgado de familia le pide por oficio judicial a esta psicóloga que haga un informe y ella miente, pone que el problema es el diálogo entre los padres. La fonoaudióloga no se quiso meter porque decía que era eh, la profesional del habla, así que estamos prácticamente solos. Eh, a ninguna profesional, además de que uno tiene que hacer la denuncia pertinente como ciudadanos ante una sospecha, tenemos que hacerlo como profesional, tienen otra carga por la cual también la tienen que hacer a la denuncia y tampoco recibiste ayuda entonces no, de todos esos lugares. no, en noviembre habíamos conocido a una psicóloga que la tuvimos muy poquito, que llegó a ver el puñete atrás de la oreja y no se quiso meter tampoco. Es más, nos canceló los turnos, hasta el día de hoy tampoco eh, se comunicó para decirnos que no quería seguir más con el caso. Me dijo que había mucha gente trabajando para Pedro y nunca tampoco quiso intervenir sabiendo que el nene tenía un puñete atrás de la oreja. Después del 6 de noviembre del 2017, este sujeto desaparece de nuestras vidas, no aparece más por 5 meses. Perdón que te interrumpa, siempre estamos hablando del progenitor para que las personas El que están del progenitor, otro lado sepan bien. sí, el progenitor desaparece desde el 6 de noviembre del 2017 hasta abril del 2018. Él desaparece 5 meses, no llama, no viene, no nada. Eso que él me había hecho denuncias falsas por impedimento del contacto con el vínculo. Él siempre se manejó con denuncias falsas, que bueno, obviamente nunca pudo probar nada porque siempre fue mentira lo que me denunció, porque jamás impedí el contacto, tenía un régimen súper ampliado. Así que, y lo retiraba de la escuela, o sea, imposible. Eh, Me acuerdo que yo en agosto, cuando le pegó el puñete en el estómago, yo no le quise dar al nene en ese momento, sí, no se lo quise dar porque tuve miedo que me lo matara. Y terminamos una audiencia también en el juzgado familia, que el juez le dijo a esta chica, habría que haberle sacado el hijo en el 2015. Y no cortó el régimen de visita, y ni siquiera le dio protección a mi nene. En un escrito que hizo mi abogado que tenía en ese momento, puso
sobre el contenido sexual que hablaba mi nene, ni siquiera pidió cámara Gesell, no hizo nada, pues realmente como que no me creyó, como que siempre fui la loca en toda esta historia. Del 6 de noviembre del 2017, que él no aparece más, mi hijo empieza a contar, un montón de cosas que vivió, incluida la novia del progenitor, tíos, abuelos paternos, situaciones, la verdad que no me hubiera imaginado jamás en mi vida, situaciones de, no sé, aberrantes, no sé Además de cómo. que desde el lado de la justicia, de que, como vos decís, que no te creyeron, no te apoyaron, también hay una vulneración hacia el derecho de él, que el derecho a ser escuchado, a que su opinión se tenga en cuenta, al interés superior del niño, es decir, que hay una amplia cadena de vulneraciones. Terrible, terrible, la verdad que sí. Eh, Después, por febrero del 2018, logro conseguir una psicóloga, que me la consiguió una abogada que apareció en el caso en la parte civil. Eh, bueno, esta chica tuvo muy buen vínculo con mi nene, le contó un montón de cosas, la verdad que ella había llegado a nuestra vida y sentimos como un bálsamo en realidad. Él fue el primer año 2 veces por semana y el segundo año fue una vez por semana. En abril, en abril del 2018, el progenitor aparece como si no hubiera pasado nada en 5 meses. Aparece con un tipo acá en la puerta de mi casa, golpeando las manos, a buscarlo, como si no hubiera pasado nada. Yo creo que se enteró que yo le había hecho la denuncia penal. Yo en marzo le hice la denuncia penal por abuso y apareció en mi casa para llevarse al nene. Yo no le abrí la puerta, terminamos en una audiencia. En esa audiencia se, se hizo de forma separada por el tema de la violencia de género entre yo. El juez lo primero que me dice: a usted yo nunca la amenacé con sacarle a su hijo, porque yo también en la denuncia de abuso mencioné esa situación, como mencioné que él amenazaba a las psicólogas del nene que le iba a sacar la matrícula. Y bueno, él siempre fue intimidando, amenazando a cada profesional que trabajaba con el nene. Después se lo escuchó a él, y bueno, y terminamos en un régimen de visita asistido en el juzgado familia, que creo que fueron entre 4 o 5 oportunidades que tuvimos que ir. Mi hijo nunca quiso verlo, lloraba que no quería ir. Eh, la asistente social le decía: pobrecito, tu papá vino a verte, tu papá te extraña, tu papá dejó el laburo para que vos lo veas, te extraña tu abuela, y un montón de cosas que yo te digo que fue terrible. Mi nene lloraba, se agarraba de mi pierna, eh, nunca quiso que entrara él. Bueno, ahí intervino la psicóloga, habló la asistente social. Es más, se puso violento. El progenitor de mi hijo una vez golpeó la puerta de forma re violenta porque quería entrar igual. Él quería entrar igual. Y ahí recién, en ese momento, en mayo del 2018, es la primera vez que el juez de familia toma una medida de protección para mi nene y hace un decreto judicial que corta el régimen de visita. O sea, después de 4 años y pico de tortura, 4 años y pico de abuso, violencia, ultraje, no sé. O sea, el juez tuvo que dejar que a mi nene le pase de todo para que, o sea, vos fijate hasta dónde no me creyó a mí, que tuvo que comprobarlo con sus propios ojos, que mi nene no quería saber nada con él. Este progenitor, este sujeto, venía recusando ese decreto desde ese 2018. Lo elevó la Cámara a la Segunda Apelación de Rosario, que este año falló a favor de mi nene. Lo defendió la defensora de niños y 2 jueces fallaron a favor del nene por las declaraciones que mi nene hizo en Cámara Gesell. Lo triste de todo esto, que él sigue difamándome por las redes sociales, se cuela en grupos de padres y asociaciones y agrupaciones de defensa de los derechos de los niños, me trata como falsa denuncia. Habla que desestimaron la causa en realidad la desestimó el fiscal Ledesma, pero no porque sea falsa denuncia,
sino porque mi nene no dio detalles de cómo, ni cuándo, ni cómo fue, ni dónde, ni qué día, las cosas que contó en cámara Gesell, que el fiscal es como que está pretendiendo que una criatura se acuerde de fechas, días, horarios, como si fuera un adulto, cuando en realidad mi nene era una criatura re pequeña, que tampoco va a poder acordarse. Si mi hijo no habló hasta los 4 años y medio, ¿qué se va a acordar si no sabía ni hablar? No tenía ni construcción del diálogo, ¿cómo va a saber qué día, qué hora y cómo fue la situación? De todas maneras, en la parte penal hay una mala actuación por parte de la Fiscalía. Esa desestimación es la verdad que una porquería, perdón la palabra. Eh, Usaron 4 testigos falsos, de los 4 testigos falsos ninguno fue investigado, incluida la novia de él, que eh, es cómplice, encubridora, pedófila. O sea, me parece una burrada lo que hicieron, porque vos no podés poner de testigo a una persona que está implicada en la causa, y que no tenga investigación. Se hicieron 2 allanamientos porque hubo uso de armas. El allanamiento de la casa del progenitor fue en presencia del abogado penal de él, otra cosa que está mal. El allanamiento de la casa de los abuelos paternos, eh, la filmación se corta porque el dispositivo móvil no tenía memoria, o sea, van a un allanamiento y no tiene memoria el dispositivo. Se Claro, constataron seguimos armas. viendo todos los impedimentos y todas, digamos, situaciones que increíbles, como decís, cómo puede ser que no tenga memoria o No, batería si estás haciendo ese procedimiento. Y lo más increíble de todo es que seguimos viendo de que no se lo está escuchando y a la víctima, digamos, a la persona que está atravesada por toda esta situación de abuso, se le sigue sin escuchar. Entonces, eh, se lo sigue vulnerando ya desde todas las instituciones con las cuales te vas encontrando en el camino, a las que vas acudiendo, con lo sigue todas, vulnerando. sí, con todas. Es más, se constataron 5 armas, hay fotos, credenciales y todo, pero no se la. Yo hablé con el fiscal que atiende a mi causa y dice que no se la secuestraron porque estaban con todos los papeles legales, pero a mi hijo lo amenazaron con armas. O sea, si a vos un tipo te cruza en la calle y te amenaza con un arma, sea legal o no sea legal, la tienen que retener, porque es con un arma que se cometió un delito, porque lo que hicieron ellos es un delito, amenazarlo con armas blancas y con armas de fuego. O sea, todos los procedimientos están mal hechos. Bueno, y la psicóloga de mi nene, en ese entonces, que estaba teniéndolo, en el 2019 fue denunciada por el progenitor de mi hijo, como tanto amenazaba a todas las otras que tuvo. Bueno, con ella sí lo cumplió, la amenazó al colegio de ética, la denunció al colegio de ética, incluyó hasta la escuela. Yo vi la denuncia, incluyó hasta la escuela de mi hijo, involucrando a asistentes escolares que hablaron cosas de mi nene y mía. O sea, es gravísimo lo que ha hecho, porque la verdad que hubiera dado nombres, porque involucrar una escuela, una institución, sin dar nombres no es ético tampoco del colegio recibir una denuncia de ese tipo, porque si van a denunciar, que denuncien todo, con nombre y apellido. La escuela está al tanto de la situación, hay un acta también de la escuela en este año sobre ese hecho, porque la verdad que no se puede creer, la verdad que no se puede creer con la impunidad que se manejan. La psicóloga de mi nene en marzo del 2020 me suspende las sesiones por el tema de la pandemia. No se vuelve a comunicar más conmigo, no pregunta más por mi hijo, no le interesó más el tema, que estaba asustada. Ella ya me había hablado varias veces, que por culpa mía, por culpa mía y de mi hijo, que ella tenía que pagar abogados porque él la había denunciado, que era su trabajo, que iba a perder la matrícula, y me lloraba la carta a mí. Yo siempre le pagué a ella, o sea, ella no iba gratis. Y me hacía ir para que yo escuchara todo su mambo con respecto al progenitor de mi hijo, que yo ya le había adelantado de que él amenazaba, intimidaba. Ella tendría que haber buscado los recursos necesarios como para protegerse. Yo, la verdad, que no le mentí nunca, le dije que este hombre amenazaba, intimidaba, y bueno, con ella sí lo efectivizó, la denunció, y abandona la terapia y me escribe en agosto
del 2020 para preguntarme los contactos políticos que tenía este sujeto, dónde trabajaba en ANSES, qué cargo tenía, quiénes eran sus contactos políticos, de dónde eran, de qué ciudad, cómo se llamaban. Y en septiembre del 2020 va a hacer una testimonial y dice que no sabe nada. Así que también hizo una falta. Entonces nos estabas contando sobre la psicóloga. Sí, que bueno, y que después fue a hacer una testimonial diciendo que no sabía nada de la situación, que el nene nunca le había contado nada. Bueno, hizo un falso testimonio. En realidad, bueno, yo fui a hablar con el fiscal, le mostré el chat que tengo con ella, donde dice un montón de cosas, o sea, tengo para comprobar todo lo que digo, ¿no? Todo lo que digo lo puedo comprobar, tengo pruebas de cada cosa. La verdad no sé por qué lo hizo, si lo hizo porque estaba asustada, porque tiene miedo de perder la matrícula. La verdad, nunca voy a entender porque ella se comprometió con mi nene, aparte mi nene hizo un vínculo muy estrecho con ella. Hasta el día de hoy mi nene tiene consecuencias sobre eso porque nunca se despidió del nene. O sea, imagínate que fue el primer Claro, año 2 nunca, veces por semana y el segundo nunca le año fue una explicó, vez. nunca nada, nunca eso, Claro, o nunca fue y sea, se despidió, aunque sea para cerrar ese vínculo con lo que sabe no, que a este niño, por toda la situación de vulneración, le va a costar obtener un vínculo de confianza con alguien, y ella más como profesional de la salud psíquica, digamos que lo sabe, no dio ese cierre tan importante. no, es Y terrible. después que te lo explique a vos como adulta la situación que está atravesando, ya sea miedo, amenazas o lo que fuese, Nada. pero otra vulneración más, digamos, O sea, desde sí, ese porque lugar. no, él se siente abandonado, porque en realidad cada persona que tocó su corazón, su alma, lo lastimó, ¿me entendés? Porque vos sabés que está lastimado, él se siente abandonado. Él, o sea, pobrecito también. Después tuve 11 meses buscando terapia para mi nene, 11 meses, no un día, 11 meses. Nadie quería agarrar la terapia. Parece que un nene abusado no tiene derecho de tener una terapia. Y por la parte, él le paga la obra social, o sea, por el tema de la obra social no conseguí ninguna, particular no conseguí ninguna. Bueno, hice un intento por el tema de la parte pública. Hablé con la directora del hospital acá de Bermúdez, hizo un papel, todo, pero no, olvídate, ni siquiera con un papel de la directora del hospital de Bermúdez, porque salta en el sistema que tiene obra social, entonces ningún inspector público quiso atenderlo. Hoy mi nene sí tiene terapia, gracias a Dios. Le costó muchísimo vincularse con la terapeuta nueva, porque tenía miedo. Hasta el día de hoy tiene miedo, que lo abandonen, que lo dejen. Eh, es terrible porque nadie toma la dimensión de lo que hacen con las criaturas, porque parece que la mamá está loca, te estigmatizan a vos como adulta por querer una criatura, pero al nene lo lastima todo el mundo, lo lastima el juez cuando le cree, lo lastima la asistente social cuando lo obliga a revincularse con su abusador, lo lastima el fiscal cuando no le cree, o cuando necesita que te diga fecha, hora, día, no sé, es como que, no sé, la verdad que es muy difícil. Y en Se estos lo 8 sigue años de lucha, castigando desde todos los lugares. O sea, todos los adultos que tienen alrededor piensan en su posición adultocéntrica, digamos, y dejan a un lado a la víctima, que en este caso es él, que es un niño, que, como vos decís, que le piden fecha, lugar, y no, por ahí no, hasta nosotros los adultos nos cuesta mencionar esas cosas, y más ante una situación de violencia. Eh, entonces, hay una problemática global, digamos, que desde todos los lugares y aparte institucionales. otra cosa, una cosa es, para no desmerecer ninguna causa, pero suponete, una cosa es que a una criatura lo abusen una sola vez una persona, y otra cosa que sea abusado sistemáticamente durante 4 años y medio. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo porque más allá que el impacto en la psique tal vez sea la misma el impacto de la psique, pero una criatura que tenía 1 año y 2 meses y que se fue criando, fue creciendo con esa forma de trato y de destrato, digamos, que fue violentado, que fue amenazado con armas, con cuchillo,
y todo lo que le hicieron, o sea, es muy difícil. No sé qué quería el fiscal, que vaya al nene a cámara de Gesell y escupa lo que vivió. De todas maneras, quiero remarcar algo, que él no quiso entrar a cámara Gesell. Le hicieron la cámara Gesell el 26 de diciembre del 2019, o sea, un día después de Navidad. Primero el día que eligieron horrible, porque no necesitaban arruinarle la fiesta a la criatura. Segundo, que no quiso entrar, él decía que no estaba preparado, lloraba y lo obligaron a entrar. O sea, yo hasta ese entonces no sabía que existía la ley 26.061, yo hasta el 2019 yo viví con miedo, porque también eso, miedo que me saquen el nene, miedo a esto, miedo al otro, amenaza de acá, amenaza del juego, amenaza del abogado, amenaza del esto. Todo el mundo te amenaza para lapidarte, silenciarte, para que no te mueva. Entonces yo hasta el día de la cámara Gesell era una ignorante de todo. O sea, yo dejaba que las cosas pasen porque no entendía ni siquiera dónde estaba parada. Y que si yo hubiera sabido que la ley 26.061 avalaba, que mi nene dice que no, es no, y yo no lo hubiera hecho entrar, pero estaba la abogada del niño. O sea, la abogada del niño, ¿para qué estaba ahí? O sea, vos En fijate ningún hasta dónde. momento tampoco te asesoró, te Yo qué acompañó, lo sabía. acompañó a él, lo escuchó, nada, absolutamente No, nada. si él le dijo a ella que no quería entrar, que no estaba preparado, y lo hicieron entrar igual. Salió la chica de cámara Gesell, le vino a hablar, el nene lloraba, y lo metieron igual. Ni siquiera me dejaron acompañar hasta la puerta, o sea, ni siquiera sé dónde fue mi nene. Me dejaron un pasillo a mí y lo metieron como si fuera, no sé, un delincuente. Yo me doy cuenta que terminan tratando de delincuentes a las víctimas y que los tratos con los abusadores, con los que son los criminales, es diferencial. A ellos los cuidan, los tratan bien, rige el principio de la duda, que no se lo escrache, que no esto, que no lo otro. Pero a nosotros, que defendemos los derechos de los nenes, a los niños que resultan las víctimas de toda esta historia, porque yo no soy víctima de nada, yo soy solamente una mamá protectora, a nosotros sí nos hacen destrato, nos tratan como criminales, nos miran como locas, nos miran como desquiciadas, psicópatas, nosotros somos todo. Y no hay protección tampoco para nosotros, porque bueno, ahora el progenitor de mi hijo no se cansa de difamarme por las redes sociales y la verdad que es una locura. Yo veo maestras, hay dos maestras que le salieron de testigo a él falso en la causa esta por abuso. No quisiera que mi hijo ni mi nieto, cuando tengan ese tipo de maestra. Y después hay maestras que escuchen el relato de él sin saber, sin ir a los tribunales, sin escuchar la otra campana. Bueno, que tampoco necesito escribirle yo para que sepan la situación, porque si ya tomaste partido de una situación que no conoces, ya demuestra lo que sos. Hay dos maestras también que yo las conozco, que una está casada con un vecino de acá a la vuelta de mi casa, la otra que yo conozco hace muchos años. Bueno, le ponen a este tipo, le ponen a aguantar, que va a salir toda la luz, que bueno, la obligan, lo rebancan, maestra de una escuela pública de acá Bermúdez. Yo dije, bueno, la verdad que todo, como te lo decía antes, te da mucha tristeza la mirada de la sociedad. Y tengo acá unos inconvenientes con mi familia que también, bueno, todo el mundo, como saben que mi talón de Aquiles es mi causa, mi hijo, todo el mundo me amenaza con el tema del juicio, todo, bueno. Nosotros no, mis hermanas el otro día, el mes pasado, vinieron a echarnos eh, y nombraron el tema del juicio delante de mi nene. Adelante de mi nene me vinieron a echar mis hermanas, a gritar, una gritó que era amiga de Gustavo, ¿cómo es? Que lo iba a llamar, que le iba a decir cosas de mí, que soy mala madre, bueno, hay cosas, no tienen nombre, pero bueno. Y a raíz de eso también me difamó una de mis hermanas por las redes sociales, que nunca me creyó, que siempre se mantuvo al margen. Yo, mira, lo voy a decir acá públicamente a mis hermanas, porque ya las tengo bloqueadas en el Facebook y la verdad que no tienen ni perdón ni olvido lo que hicieron. No necesito que me crean a mí, porque yo soy grande, tengo 46 años. A mí no me violaron, a mí no me ultrajaron, a mí no me pegaban, ni me amenazaron con armas ni cuchillos. Ustedes necesitaban querer al nene, no a mí. Y una vecina en uno de los comentarios a la publicación donde me difama una de mis hermanas puso, qué feo
exponer la vida íntima de un nene. Y también le quiero responder a esa chica. Vida íntima de un nene no es cuando te violan. Vida íntima tiene un adulto que sabe lo que hace, un adulto que elige. Eso es vida íntima. Cuando vos tenés, decisiones. O sea, una criatura no pudo decidir, porque mi hijo no pudo escaparse, mi hijo no pudo ni siquiera hablar, estaba amenazado de muerte. Él, y le dijeron que si me contaba me mataban a mí. O sea, no es tan fácil hablar. Entonces, imagínate, Denise, lo que tenemos que vivir. Primero, un juzgado de familia que atenta contra las madres protectoras, que te estigmatiza como loca y que si no te callas la boca te saco a tu hijo. Una fiscalía, un MPA, donde el fiscal toma en cuenta 4 testigos falsos en vez de la palabra del nene. La familia, que usa tu caso para lastimarte. Y la sociedad, que encima te juzga porque estás pidiendo justicia. Entonces, hace un combo y fíjate dónde estamos parados los que defendemos a nuestros hijos. O sea, parece que somos los que, yo te digo la verdad, que sentí el otro día cuando tuve problemas con mi familia, sentí como que la sociedad te juzga, te critica, te lapida por haberle querido a un niño. O sea, soy la mala de la película porque le creí a mi nene. Y yo le voy a creer siempre a mi hijo, porque mi hijo no miente, porque vi a mi hijo golpeado, porque vi a mi hijo como volvía. Y no lo vi yo sola. Mucha gente lo vio, mucha gente sabe, pero mucha gente no se quiere meter por miedo, no se quiere meter porque trabaja en ANSES, porque es sindicalista, porque fue concejal 4 años en esta ciudad, porque es amigo del intendente, porque a mí el intendente nunca me llamó, mi intendente de acá de Bermúdez nunca me llamó para decirme, Roxana, ¿qué pasa con eso? Claro, pero a lo mejor, como son del mismo partido político, no le sirve hablar con la loca, le sirve mandarle papelitos para que hagan ANSES o le entren las planillitas más rápido, porque a mí ningún político vino a ayudarme. A mí ninguno me vino a decir o golpear la puerta, Roxana, necesitas algo, que son todos buenos para hablar. Pero nadie me pregunta cómo está mi hijo. Empezando por mi familia y terminando con la gente del barrio o la gente que se mete. A nadie le importa cómo está mi hijo, soy yo Pero la que vive. todos se olvidan de cómo está trascendiendo esta vida, de todos los abusos que está sufriendo y que lo sufre, lo sigue sufriendo sistemáticamente, de parte de, como vos decís, de toda esta sociedad que está rodeándolo, que se fijan en los adultos y no en él, que es la víctima, que no va a salir a mentir, que no va a inventar que su padre abusó de él, que su abuelo abusó de él y que siguen abusando de él, digamos, tanto institucionalmente, tanto socialmente, juzgándolo con calumnias, con... Entonces, ¿hasta qué punto como sociedad se puede continuar desde este lugar? ¿Hasta qué punto no se involucran? ¿Hasta qué punto no apoyan? Y también uno dice la familia, que es a donde uno acude de forma primaria, tener estas puertas cerradas alrededor y todos estos golpes por estos otros lugares que vos decís, nadie está pensando en él. No, y otra cosa que lo hablé con el fiscal que atiende la causa, que él, este progenitor, difama en las redes sociales, escribe un montón de cosas. Mi nene hoy tiene 9 años y en algún momento va a tener acceso a las redes sociales y va a ver que encima él dice todas esas cosas y el impacto de la psiqui va a ser terrible, porque, o sea, yo hablo por mi hijo hoy porque mi hijo tiene 9, pero mi hijo, como se lo dije al fiscal, no va a ser niño toda la vida. ¿Usted qué se cree en todo? Que mi nene va a ser chiquito toda la vida, mi nene va a crecer y yo quiero ver qué respuesta le da la justicia. ¿Sabes lo que es feo, Denise? De que mi nene cuente todo lo que tuvo que contar y exponerse todas las veces que se tuvo que exponer y revictimizarse todas las veces que se tuvo que revictimizar porque hay que llevarlo acá, llevarlo allá, ponerlo acá, ponerlo allá, ir y venir. Que se lo cuenta a todo el mundo, que no quieren hablar porque tengan miedo, porque hagan informes diciendo cosas que no eran, porque tienen miedo al tipo. Y que después vos vayas por la calle y te lo cruces. Entonces, mi nene, ¿cómo entiende la vida? Que tiene que caminar y cruzarse al violador, al tipo que lo ultrajó durante 4 años y medio en la calle. ¿Cómo le explico yo?
que el tipo sigue dando vuelta. Entonces el nene sabe que nadie le cree, parece que nadie le cree, o sea, porque la justicia no le alcanza, porque rige el principio de inocencia, porque tiene 4 testigos falsos que nadie investigó, porque una de las testigos falsos es maestra jardinera, y dice que yo nunca laburé, que siempre viví de la plata de él, y yo trabajé en su casa, le limpiaba la casa, le hacía todas las mesas dulces para todos los cumpleaños, le cuidé a su hija, o sea, a ver, hay cosas para comprobar. Y toda la complicidad que está teniendo esta persona. Pero la mamá de esta chica me amenaza por las redes sociales porque tiene una hija que es abogada, la hermana de esta que salió testigo falso, que tiene abogados penales amigos, que como que me va a hacer mierda. O sea, todo amenaza. Tuve 7 años y medio que mi ex suegro me seguía por toda mi ciudad armado, me esperaba en la esquina de mi casa armado, bajaba con el arma, se la ponía acá, porque a mi casa, cuando yo estaba con él, venía armado y me ponía el arma así arriba de la mesa. O sea, yo me tuve que bancar 7 años y medio que la persona que me amenazó de muerte me siguiera por toda la ciudad y nadie hizo nada, porque la intimidación para la policía local no es delito. O sea, ¿entendés cómo estamos todos? Ahora este hombre Hay que murió. esperar que te maten, hay que esperar que lo sigan abusando para que realmente alguien, que no sabemos quién, haga algo, pero cuando ya se perdieron 2 vidas, 3, 4, 5, 6. No, pero no les importa, y lo estamos viendo, lo vemos reflejado con lo que pasa con los femicidios. Pero Sí, ¿qué pasa? El femicidio, bueno, la mujer murió, pueden hacer la causa, el tipo sale libre, qué sé yo. Pero con el tema del abuso, que pasa en un ámbito de la privacidad, en 4 paredes, es como que es el crimen perfecto para todo ello. Es como el crimen perfecto, porque la criatura chiquita y el adulto que a la sociedad, a los ojos de la sociedad, es buenísimo, es capaz que el mejor empleado, el mejor amigo, y mucha gente lo defiende por la fachada de Facebook, la fachada que lleva cuando va caminando o por lo que lo conocen de amistad, pero la vida íntima de una persona no la lleva consigo cuando va al súper, cuando va a comer a algún lado, porque este tipo no te va a violar un chico en un súper, en una plaza, o te lo va a violar en tu casa, en tus ojos, o sea, todo va a pasar en un ámbito de la privacidad. tiene todos los rasgos de psicópata y de demostrar superinteligencia, posiciones socioeconómicas importantes, todo como lo describen a este abusador, digamos. Y de hecho la novia es médica, supuestamente es pediatra la novia, y bueno, y el fiscal le cree más a la novia que a mi hijo. O sea, mi hijo sí cuenta, mi hijo sí habla, mi hijo sí dijo un montón de cosas, pero el fiscal le cree a la novia, porque es pediatra. O sea, se ve que el título es como que le da más, no sé, más Legitimidad, peso relato, al más. relato que la criatura, porque mi hijo sí cuenta. O sea, lo que la gente no sabe, que mi hijo sí habló. Porque no es que la loca le dice que no lo vea al nene. La loca no hizo nada. La loca solamente lo viene defendiendo hace 8 años y 2 meses. No vengo un día defendiéndolo. O sea, el nene habló. Lo que pasa que en la parte penal, el fiscal le dio más prioridad y más peso al relato de la novia, que si vos ves en el tema de leyes, lo que pasa es que yo no tengo abogado penal, no tengo plata para pagarlo, nadie quiso darme un abogado del Estado porque dice que la ley de víctimas en Santa Fe no está instrumentada y bueno, y todo bla, 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 el CAJ no existe porque no sirve para nada, o sea, hay un montón de cosas que parece todo cotillón, porque cuando te pasa algo, te das cuenta que todo es un cotillón, que todo está todo lindo en las redes sociales o en los flyers que te hace el gobierno y toda esa historia, pero cuando vos te ves con una situación de esta, te das cuenta cuán solo estás, que vas a hacer una denuncia de abuso y te venís a tu casa vacía, porque no tenés contención, porque nadie te habla, porque tenés que entender que te pasó algo que ni siquiera sabés lo que te está pasando, porque tenés un hijo destruido y no sabés cómo ayudarlo. Hay un vacío, de verdad que hay un vacío terrible, porque en realidad Sí, tendría que haber. esto de tener que estar demostrando de que es cierto, tener que demostrarle al vecino, al colegio, a quien sea, que es cierto, sí, me abusaron. Él tiene que estar demostrando todo el tiempo eso. Si En sus podés necesitar que relatos. el chico esté reventado, y llevarlo en una plancha, reventado, y decir, mira,
mirá, lo violó, qué sé yo, ellos le quieren eso, ver, vos fijate hasta dónde llega la gente, como que necesita ese morbo de que vos le lleve el pibe destruido para que te crean de que el tipo es un mafioso, un criminal delincuente que se la pasó amenazando gente, intimidando a todo el mundo, tratando de cerrarme las puertas y cerrarme la boca, obviamente, porque yo no sé si te enteraste, pero el año pasado también me intimidó un tipo a mí, pero escribiéndole a una compañera de lucha diciendo Roxana es muda, Rosana es muda, Rosana es muda. A mí ya me cansa todo esto, porque la verdad no me voy a callar la boca y si tengo que morir en el intento de defender a mi hijo, lo voy a hacer. No, no me van a callar. Yo estuve muda hasta el 2019 y fue muy duro para mí. Yo, si bien venía luchando, 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 pero siempre con ese miedo de escribir en el Facebook, ese miedo de exponer la situación. Mientras tanto, el tipo a mí me hacía, me liquidaba, me ponía de todo, de todo, de todo, y todos me decían, pero vos tenés que escribir porque calla otorga. No, yo no otorgué nada. A mí me viví tanta violencia de género con ese tipo que a mí me costó también salir. Yo estoy en tratamiento psicológico hace como 6 años ya. O sea, no es que voy un día a la psicóloga. Hace 6 años que estoy con la misma psicóloga. Pregúntame, Denise, si el fiscal llamó a mi psicóloga. Nunca, Es que vemos la nunca, complicidad de parte nunca. del Nadie Estado. llama a mi psicóloga. Nadie le pregunta, che, No da ¿cómo está esta piba? Claro, forma, para... nada, absolutamente nada. No, nadie la llama. O sea, todos se la dan de que yo soy loca, que estoy psiquiátrica, que estoy esto, que estoy enferma, que estoy, bueno, listo. Y entonces, tu juicio de valor, ¿dónde está fundamentado? Yo tengo 6 años de psicóloga y no, y voy a un hospital público y voy toda la semana. A ver, ¿dónde fundamentas que yo estoy loca? Pues yo no le pago a ella. Y voy a un hospital público, o sea, no le quedó otra pobre psicóloga que atenderme porque fui por un oficio judicial. O sea, todos hablan de mí, pero a ver, yo todo lo que digo lo tengo para comprobar, pero todo, todo, yo te digo en serio, todo lo que digo tengo pruebas, pero nadie me las pide, nadie viene, nadie me llama, nadie... Yo la denuncié a la psicóloga del N que hizo un falso testimonio. Todavía estamos esperando porque el Tribunal de Ética todavía no tiene resolución, porque le mostré pruebas de que mintió. Entonces, ¿cómo puede ser? Teniendo pruebas, teniendo todo, ¿cuánto tarda en resolver? ¿Por qué la justicia intenta siempre a defender a los violadores? Este tipo está suelto por culpa de la justicia. Este tipo está suelto porque la justicia lo deja suelto. Porque este tipo es un violador y lo voy a decir y no me voy a cansar nunca de decirlo, aunque me siga difamando, me siga diciendo, este tipo es un violador. Y no es un riesgo solamente para mi hijo, es un riesgo para la sociedad. Porque si lo hizo con mi hijo, lo va a hacer con otros hijos más, de otras personas. ¿Y Porque no es sí? que viola uno, no es que viola uno, ay, mira, violó el hijo de la enferma. Tiene muchas víctimas más y las va a seguir teniendo si la situación sigue igual y sigue toda esta complicidad aberrante, digamos. Aparte de la gente, yo no puedo entender la gente que se suma a defenderlo. La gente que se suma a defenderlo sin tener ni siquiera la certeza y la convicción de ver algún papel que diga que la loca está loca, de que la denuncia es falsa. En ningún lado dice que la denuncia es falsa. En ningún lado. Y tengo pruebas para mostrarlo. En ningún lado dice que la denuncia es falsa. Pero la justicia le busca el pelo al huevo, porque tomaron como testigo a la novia, que para mí está mal, yo no sé de leyes penales, pero no podés tomar de testigo a una persona que esté implicada en un caso. Es lo mismo que si yo pongo de testigo a una persona que mató a otra y la pongo de testigo y si las dos la mataron, ¿cómo voy a poner de testigo al otro criminal que mató? O sea, me parece que no tiene ni siquiera sentido, no tiene sentido común. Lo que están haciendo con mi nene es terrible. Totalmente no tiene sentido común por describirlo desde un lugar, digamos, pero es como que nada tiene sentido de lo que están viviendo ustedes dos. Y nada, y la sociedad, la humanidad, ¿dónde está? ¿Dónde está todo eso? Todo el mundo se abre, todos No, se pero van aparte, para un costado. aparte yo leí el expediente y leo un montón de cosas, las contradicciones que hay en todos lados, porque él dice que con esta chica, con la doctora esta, se puso de novio apenas yo me fui de mi casa en el 2013. Él lo dice
en varios lados. Ella declara en fiscalía que se puso de novio, creo que en el 2016, creo. Después hay un perito que dice que el golpe de atrás de la oreja fue que mi nene le dijo que fue un puñete que le dio el padre, y que estaban solos. Después la novia dice que fue en una plaza. En fiscalía dice que se golpeó con una hamaca. En otro lado creo que en un tobogán. O sea, a ver, yo soy la única que se da cuenta que hay toda cosa que se contradicen unas con otras. No puede ser, sí. No, la verdad que no puedo entender. Y tomarse de un testimonio de una cómplice porque sea médica, es lo más aberrante que pudo haber hecho un fiscal, que la verdad que deja mucho que desear. Es increíble. Es increíble, totalmente. La verdad que es increíble. Y No es seguimos. necesario. La verdad que esto es agonizante. Es una situación que parece que no se termina jamás. Una causa de 8 años, porque no es un día, 8 años. ¿Cuánto tiene que sufrir? Mi hijo tiene 9 años, o sea, tiene su vida judicializada, toda su vida judicializada. No tiene paz, no puede ser libre, no podemos salir a la calle porque lo cruzamos, porque hay recuerdos en muchos lugares de acá de la ciudad, le traen recuerdos, o sea, a ver, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se puede seguir soportando? Además, como también recién hablábamos, Rox, que vos me contás por cómo él se expresa ante todo este dolor, que se lastima, que sigue con terrores nocturnos, que no se puede sociabilizar, establecer vínculos, se lo sigue destruyendo día a día. Sí, terrible, terrible porque los que se ponen a juzgar tendrían que ponerse un poco los zapatos de uno, porque no es tan fácil, porque las secuelas conviven en casa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y obviamente no se puede olvidar de todo lo que vivió, porque fue terrorífico. Yo quisiera ver a todos los que se jactan en sacarme mano a mí, si les pasara con sus hijos, ¿qué harían? Y qué dolor sentirían como mamá, porque qué horrible, que, que no quiero que me crean a mí, porque yo no busco que me crean a mí, porque yo no soy nadie, en esta historia solamente soy una mamá protectora, solamente tienen que tener empatía con una criatura, con un inocente, que fue totalmente vulnerado, que no tuvo la posibilidad de defenderse, que no fue escuchado, que fue avasallado por la justicia, que hasta el día de hoy no tiene paz porque no hay justicia que haya llegado, o sea, porque Y se este lo tipo tiene que estar continúa preso, revictimizando todo el tiempo. este tipo Porque tiene que estar además, preso, ¿eh? no puede estar suelto caminando con una vida normal cuando tiene un hijo al que le destruyó la vida. Ningún niño merece una infancia así atroz como la que vivió mi nene. Pero lamentablemente, la justicia, ¿qué te hace ver? Ah, violen a todos los pibes. Total, pasan, no queda ninguno preso. O sea, ese es el mensaje que da la justicia, que salgan a violar a los chicos y que nadie hace nada. No. Y muchas madres me dicen, no, yo ni loca, me pasa algo con mi hija, no denuncio. No, hay que denunciar, hay que denunciar. Siempre Tiene que tenemos. llover la denuncia de la fiscalía, tienen que llover la denuncia, hay que defender a los chicos, hay que defender a la criatura, aunque no sean tus hijos, porque si vos ves que a un chico le está pasando algo, tenés que involucrarte también, porque no hace falta que sea tuyo. Totalmente. Eso hay que todo el tiempo estarlo recalcando y dando esas herramientas para que todos como adultos vemos una situación de abuso, de maltrato, una situación que no está bien, y hay que hacer la denuncia, hay que involucrarse, tal cual como vos decís, Rox, Hay que porque involucrarse, porque estamos no ante hace un niño falta. indefenso que está siendo vulnerado, abusado, maltratado, como cada uno lo quiera llamar, y que es importante también creer en este niño, en esta niña, es importante acompañar, asesorarse en el caso de no saber cómo actuar, qué hacer. Vos en todo esto, Rox, también te apoyaste mucho en agrupaciones de madres protectoras. No Sí. sé si querés contar un poco para si hay alguna mamá del otro lado, para saber a dónde acudir, o
o a quién llamar, digamos, ante una situación que esté atravesando. Yo soy miembro de la Red de Protección Iberoamericana por la Infancia, una red que nuclea varios países, donde somos como hermanos, tenemos una hermandad muy fuerte. Y bueno, y recibimos casos de varios países, porque justamente como somos de varios países, podemos asistir a varios países. Aparte estoy en varios grupos de mamá protectora, eh, de varias provincias, y bueno, y cada vez que hay una situación de abuso o un niño vulnerado, bueno, se comunican con nosotros, las ingresamos al grupo, eh, las contenemos, porque en realidad lo que necesita una víctima y una mamá protectora que termina también sintiéndose vulnerable por el tema de la justicia, cómo trata todo este tipo de casos, necesita contención. Entonces le damos herramientas, les hablamos, las contenemos. Si le podemos conseguir algún profesional, le conseguimos, porque depende de la provincia, porque es amplio. Si hablamos de Argentina, Argentina es enorme. Entonces, si tenés un abogado por ahí de Buenos Aires, por ahí no te puede asistir una víctima del sur, porque sabemos que, bueno, hay situaciones legales que no se pueden. Entonces, Claro. por ahí podemos asesorar. Si tenemos algún psicólogo, bueno, por ejemplo, hablo de la red iberoamericana, tenemos psicólogos, psicólogas que ayudan muchísimo de forma altruista, por ahí te pueden contener. Tratamos de Ir estableciendo sostener. esas redes, de ir haciendo esas conexiones y principalmente esa contención primaria que necesita en este caso la mamá y víctima que acudan. Claro, tejemos redes para que somos todas mamás y bueno, y algunos que son papás, que le pasó lo mismo que a nosotros, que te encontrás con una situación de esta que no sabe, que no, qué sé yo, es como un balde de agua fría y que estás tan solo y te sentís como en un desierto. Entonces como que nos fuimos uniendo para que otras personas que pasen por lo mismo no se sientan así, porque es feo sentirse así, que estás desorientado, que vas a una denuncia y que nadie te da un apoyo. No sabes ni cómo empezar, ni cómo caminar, ni qué hacer. Entonces, como que bueno, uno va desde la experiencia que ha vivido, poder sostener a otros. Y eso, tejer redes de contención, de amor, porque en el amor definitiva, el amor sana. Y Totalmente. donde vos ponés amor, eh, todo diferente. Acá no se trata de odio, yo, como te lo dije la otra vez, eh, yo no odio al progenitor de mi hijo, no siento venganza, yo no tengo esa esencia. Yo quiero justicia, porque yo le quiero enseñar a mi hijo también, de que si alguien hace mal las cosas, tiene que haber una respuesta de la justicia. Eh, yo jamás le enseñaría a mi hijo el odio, la venganza, desearle el mal a alguien, porque no está en mi esencia. Sé que muchas madres a lo mejor no sienten lo mismo que yo soy cristiana, debe ser por eso. Lo único que pido como mamá, que la justicia le devuelva a mi hijo la paz que le robaron. No le van a devolver la infancia, pero le van a devolver un poquito de paz, de tranquilidad. Yo lo único que pido es justicia y sé que se la pueden dar, porque hay demasiadas pruebas, hay demasiadas cosas en los expedientes que constan de lo que estoy hablando, de lo que digo, de la lucha que llevo hace 8 años y 2 meses. Me duele en el alma ver al progenitor de mi hijo colado en un montón de grupos eh, que defienden derechos de los niños, agitando a ir a la marcha del 19N para la prevención contra el abuso sexual infantil cuando él abusó de mi hijo, cuando él es el violador de mi hijo. Me duele darme cuenta de que usa palabras como que mi hijo fue abusado por una falsa denuncia cuando es mentira, porque en ningún lado dice que es una falsa denuncia. Eh, Fue abusado por vos, que te escondés atrás de tu cargo político o de tu puestito de ANSES o tu cargo sindical. Abusado por vos, no por mí. Y por esta justicia cómplice que te está ayudando a zafar. Pero no te vas a zafar mucho tiempo, ¿me entendés? Porque todo cae por su propio peso. O sea, y la verdad que la gente que te banca no sabe a quién está bancando. La gente todavía no entiende que el psicópata narcisista
tiene doble cara. Que se va a mostrar la persona más sociable, más amable, más divina del mundo, pero en cuatro Claro, puertas paredes, para otro adentro, monstruo. un abusador, es un violador, un maltratador. Un Eh, manipulador. un Aparte tiene que amenazar a todo el mundo para que la gente tenga miedo, porque él hace 8 años y 2 meses que viene amenazando, intimidando, escribiendo si alguien saca una foto conmigo, le escribe por privado, que está con la loca, que te mando foto del expediente. O sea, hace un trabajo de inteligencia de todo psicópata narcisista. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando se defiende a un abusador, porque cuando vos defendés a un violador, de eso no se vuelve, porque no hay olvido ni perdón. O sea, si vos ya Totalmente, y además está siendo cómplice de que siga violando, de que siga abusando. Entonces, se convierte en encubridor y sí, cómplice de un violador. Así que hay que es, ver esas 4 maestras que andan por todos lados defendiéndote, eh, son 4 abusadoras más. porque la verdad que no quisiera jamás en mi vida que mi hijo las tenga como maestra a ustedes, porque si están defendiendo a un violador, Dios mío, Dios mío. Rox, y para ir cerrando esta entrevista, te quería preguntar qué mensaje le darías a estas mamás que están atravesando situaciones similares a la tuya o que recién descubren que su hija está siendo víctima o ha sido víctima de alguna situación de abuso y que no saben qué hacer, a dónde acudir, que tienen miedo. Eh, de tu experiencia, ¿qué le transmitirías? ¿Qué les dirías? Yo a todas las personas que tal vez hoy sientan duda de que a lo mejor estén viendo eh, unos indicios de que su hijo hija pueda ser abusado, primero que no le pregunten nada, o sea, que tomen la cautela de no andar gritándole, preguntándole, exigiéndole cosas, porque lo primero que tenés que hacer es consultar con un psicólogo, que vaya a terapia, que a un niño no se le pregunta si te pasó algo, si no te pasó, porque el relato tiene que ser espontáneo. El chico te tiene que contar solo. Yo, por ejemplo, como no me di cuenta, el nene me contó solo. O sea, yo no me daba cuenta que había sido abusado. O sea, el nene lo contó de forma espontánea. Y Eh, después vos te fuiste dando cuenta de todos los síntomas que él iba presentando que eran de esto, Después por ejemplo. empecé a tejer todos los síntomas Claro, que venía teniendo anteriormente y bueno, y lo primero que hice es consultar con la psicóloga que él tenía. Si tu hijo, la hija en este caso, o la persona que ustedes sientan que hoy puede estar siendo abusada, lo primero que tiene que consultar con un psicólogo, llevarlo a un psicólogo, porque yo no le hice preguntas, no hice nada, yo le directamente con la psicóloga, bueno, y después Lene fue contando solo cuando este tipo desapareció durante 5 meses, empezó a contar solo, empezó a contar, a contar, a contar, a dibujar, tengo dibujos así, un alto así de dibujo, en los dibujos eh, es increíble cómo se expresan a través del dibujo. terrible, Por eso siempre terrible. que vean algo en los dibujos de sus hijos que les llame la atención, guárdenlo, vayan a un psicólogo o una persona especialista eh, para determinar, porque tras el dibujo el niño expresa todo, todo lo que tiene en su interior y Increíblemente, relata todo. increíblemente antes del 18 de junio del 2017, cuando el nene me cuenta abuso, él había tenido una actividad en el preescolar, porque él iba al preescolar, y era el abuelo y la abuela de Capirucita Roja. Y él cada vez que me hace un dibujo, yo lo cuelgo acá en las paredes. Y, y bueno, y yo lo colgué en la pared. Y bueno, mi nene lo hizo, yo lo tenía colgadito en la pared, qué sé yo. Cuando mi nene me cuenta abuso, yo estaba acá sentado donde estoy ahora y yo lloraba, lloraba, lloraba. Miro para allá y miro, y vos sabés que le había hecho el pito a la abuela y a la abuelita de Caperucita. Y, o sea, el nene se estaba expresando con el dibujo y yo tampoco me di cuenta. O sea, mirá vos cómo es, porque el dibujo es como capaz que la primera expresión de que un nene está siendo abusado y vos no te estás dando cuenta. Y yo me di cuenta cuando lo miré, que lo tenía ahí, que yo lloraba, lloraba, y lo miro, bueno, lo llevé, lo vio la psicóloga, todo, bueno, pero bueno, Claro, es después la yo me... forma de que ellos, al sentirse tan amenazados, tan vulnerados,
es en el lugar, con una hoja y un papel donde le surge y le nace contar y decir, bueno, escúchame a través de Claro. esto, de un dibujo. Aparte, mi nene no hablaba, mi nene habló a los 4 años y medio, o sea, él no se expresaba bien. De todas maneras, el mensaje para padres, madres, protectoras, tías, porque a veces no son los padres los que protegen, son algunos familiares, es que no tengan Totalmente. miedo, que no tengan miedo, que no se dejen intimidar, porque la mayoría de los violadores tienen siempre el mismo forma de operar, o sea, amenaza, intimida, muestra armas, porque todos hacen lo mismo. Mirá que yo hablo con infinidad de madres, hablo con un montón de, bueno, estamos en un montón de grupos y es como que son de manual, no tienen nada nuevo, o sea, todos trabajan de la misma manera. El tema de mi caso, porque si se toman de mi caso, que es re difícil, es que este tipo es político, pero no son todos políticos los abusadores. O sea, hay de todos los laburos, de todos los trabajos. O sea, por eso me cuesta un poco más, porque él trabajó para el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, tiene muchos contactos. O sea, no va a ser lo mismo que cualquier otro caso. Pero que se animen, que se animen, que se animen a denunciar, que se animen a defender. Yo los invito a que le crean a los hijos, que les crean a los chicos, porque los chicos no mienten, y muchos dicen, yo he hecho muchos conservatorios con Baudino y con un montón de criminalistas, porque me encanta el tema ese, y muchos dicen que los chicos mienten. No, los chicos no mienten. Hasta los 10, 11, 12 años no mienten, porque los chicos no tienen la capacidad de mentir con algo que no vivieron. O sea, un chico no puede repetir. Pues yo si a mi hijo le digo hoy, a ver, no digas que nos vamos a comprar un tele. Y te dice, no, no, no digas que vamos a comprar tele. Vamos a la casa de alguien y dice, no vamos a comprar tele. O sea, es imposible que un chico mienta Totalmente. cuando son chiquitos, porque hay que también, Denis, explicar eso, porque la gente dice, no, los chicos mienten, no, los chicos no mienten, los chicos no pueden ser manipulables cuando son chiquitos, porque vos le preguntás una vez, 2 veces, 3 veces, aparte, tiene que tener una correlación entre lo que el chico dice y los test que le hacen, porque también hay que hacer test de prueba y hay que hacer un montón de Totalmente. cosas. Entonces, eh, hay maneras de darte cuenta si un Y nene además tú. del relato que vos decís, que pueden decir miente porque dijo tal cosa, los chicos se expresan, no nos olvidemos de otra forma. Si tiene 3 años y le vemos una conducta sexualizada que no es acorde a la edad, o vemos que a través de un dibujo hace penes y sabemos que no es acorde a la edad porque todavía no tiene ese conocimiento, y no, me está diciendo la verdad. Y la Claro. importancia de, como vos también decías, Rox, que lo quiero recalcar, esto de escuchar, de que cuando se nos acerquen a contar, sea un alumno, sea el amigo de mi hijo, sea mi hijo, el niño que fuere, digamos, que se nos acerque a contar una situación de abuso que ha vivido o está viviendo, la importancia de prestarle atención, de ser empáticos, de no preguntar, como vos decías, escuchemos, escuchemos, abracemos, demos amor a ese niño, luego nos asesoremos, si podemos escribir, cuando termina de contarnos ese relato, escribirlo nosotros para después presentárselo a una psicóloga o a alguien que nos asiste, que nos dé herramientas, también hay que hacerlo para que no nos olvidemos, porque muchas veces la víctima te puede contar a vos con muchos detalles o con palabras claves o diferentes situaciones que luego no las va a contar y no las va a volver a repetir. Entonces, por ahí tener ese respaldo escrito del relato es sumamente importante. Hay que tener delicadeza cuando hablas con una criatura, porque imagínate el impacto que le causó ya el propio abuso. Que si tiene una persona que le está preguntando dónde, cómo, que esto, que lo otro, y que lo está apabullando, no lo está ayudando. Entonces, el relato tiene que ser espontáneo. Y las víctimas hablan cuando pueden, no cuando quiere el fiscal, el abogado, el juez, el pediatra o el profesional que sea. Las víctimas hablan cuando pueden y como pueden, así como decís vos. O sea, a ver, hay que darle el espacio de escucha al chico y después el adulto responsable que quiere defender su derecho, que lo haga por su parte, que también haga terapia y que pueda abordar la situación de una manera tranquila y equilibrada, porque si no tampoco lo va a estar ayudando al chico si le estás por encima preguntando todo el tiempo qué le pasó, dónde le pasó, por qué se lo hizo. O sea, a ver,
hay que dejar que sea de forma espontánea. Por ejemplo, en mi caso fue así, no me lo imaginaba, porque en realidad nadie se imagina que te puede pasar una situación de esta, o sea, es como que nadie está preparado. Pero fue de forma espontánea y bueno, y lo fue contando de forma espontánea. Es más, yo pensé que era solamente eso, que mi papá y mi abuelo juegan con mi pito, y resulta que cuando este tipo no aparece más durante 5 meses, me contó un montón de otras cosas que yo casi me muero. Todavía hasta el día de hoy no las puedo digerir, no las puedo digerir, es algo que no me entra en la cabeza, no la puedo, es como que no te imaginas, porque después de otra cosa que cuando yo me separo, cuando fui al juzgado de familia por violencia y todo, que me separo, es el padre que elegiste para tu hijo. No, yo no elegí un violador para mi hijo como papá, yo no elegí un violento como pareja para mí, o sea, vos fijate cómo es el sistema. Siempre la culpa, la culpa, la culpa, la culpa, la culpa de la mujer, la culpa del nene, la culpa que no habla, la culpa que esto, la culpa, siempre la culpa. Y, y o sea, no hay contención de ningún lado. O sea, una madre no elige un violador, una madre no elige un violador. Hay casos y casos. Hay mamás que a lo mejor dejan que abusen a sus hijos, bueno, pero no sería el definir a esa persona como madre. O sea, hablemos que una madre no elige un abusador como pareja o como padre. Eh, y yo no tuve la culpa, y mi hijo tampoco tuvo la culpa. El que tiene la culpa es el que está suelto. Y está suelto porque la culpa la tiene la justicia. Entonces hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. La culpa es de la justicia. Y no es mi caso solo tampoco, porque hay millones de violadores sueltos en Argentina y en el mundo. Pero hablemos de Argentina. Y nadie hace Y nada. crece, y crece, y crece, y crece, y las denuncias, como sabemos, se erradica el 1% de las denuncias. Es tan importante denunciar, es muy importante que denunciemos todos, todas las Pero situaciones de la abuso y cifra, maltrato que vemos. las cifras son alarmantes porque de 1000 casos de Son abuso se alarmantes. denuncian 100 y de los 100 uno solo se eleva a juicio. Y no se eleva a juicio uno solo porque los 99 anteriores son denuncias falsas, sino porque la justicia solamente condena al que dejó reventado el chico o mató al nene o algo pasó, pero no porque las otras 99 son denuncias falsas, porque denuncias falsas creo que el 0,01%, o sea, ni siquiera existe En la estadística. en la estadística. Y el 98% de los casos de abuso se produce en el ámbito intrafamiliar. Eso también es muy importante remarcarlo. Y el El después, abuso intrafamiliar y cómo también ha aumentado en esta última pandemia, que también es terrible. en esta última cuarentena, digamos que muchos niños han estado con sus abusadores o abusadores que antes lo hacían, maltrataban de una forma y ahora comenzaron a hacerlo de otra forma. Recordemos que el abuso no es solamente, uno cree que es la violación, la penetración, no, hay muchas formas de abusar de Claro. los niños, desde mostrarles imágenes con contenido erótico, con contenido de pornografía, sacarles fotos, mostrarles partes íntimas, todo eso, Es todas las abuso. personas que están escuchando sepan que eso es una forma de abusar. Tener relaciones De los sexuales en la niños. cama delante de la criatura también es abuso. También, entonces, cuando veamos y tomemos conocimiento, realicemos la denuncia. Muchas veces puede costar porque uno no puede creer que es el padre, el abuelo, el tío, mi hermano que está abusando de mi sobrino. Uno no puede creer, no te entra en la cabeza, pero hay que hacerlo porque tenemos una vida, tenemos una víctima, tenemos un niño, una niña del otro lado y tenemos muchas víctimas más, porque como vos bien decías, Rox, no solamente se abusa de una, abusan de muchos. Entonces, no sé, no hay que ser cómplice y no seamos cómplices. No hay que ser cómplice. Y después hay una estadística que el 96% de los abusadores son hombres. Recién un 4% son mujeres. Obvio que existen mujeres, pero hay que estar alerta porque si el 96% de los abusadores son hombres, o sea, tenemos que tener la mirada también en el tío, el abuelo, el padre, el vecinito. Sí existe el de mujeres, Sí, pero y es un prestar atención a los cambios. Si nosotros tenemos un hijo que es muy alegre, muy contento, se sociabiliza, vemos que es un niño feliz y de golpe empieza a cambiar estas conductas,
está retraído, triste, hace dibujos extraños, porque por ahí no nos damos cuenta, pero vemos que hay algo extraño, o se comporta de una forma más violenta, se expresa desde otro lugar. Todos esos son signos de alarma. Entonces prestemos atención a todos esos signos que nos va demostrando, porque a lo mejor no puede venir a decirlo, mira, mi abuelo está violando a mí, mi tío, mi vecino, pero te lo va a ir mostrando con todas estas conductas. Estemos alerta. Hay que tener en cuenta que el abusador o la abusadora amenaza. Entonces, obviamente que la criatura no va a hablar, porque dice que lo va a matar a él, o va a matar a la madre, o va a matar a algún familiar, o los que tienen hermanitos dicen que van a violar a los hermanitos. O sea, hay que tener esas señales de alerta, porque obviamente que la manera de silenciar a una criatura que es tan inocente es intimidándola y amenazándola con que van a matar o van a violar. Entonces, imagínate una criatura, ¿qué puede sentir? Entonces, prefiere que seguir ser martirizado él antes que o mate a la madre, o mate a un familiar, o violen a un hermano, una hermanita. Entonces, porque no tiene una construcción para entender que a lo mejor si lo cuenta a alguien le van a creer y va a haber justicia, ¿entendés? Una criatura que cree lo que le dicen. Además, cuando los abusos son intrafamiliares, la víctima suele estar callada mucho tiempo, suele estar callada años, quizás hasta que cuando llega a sus 18, 19, la adolescencia, que se puede enfrentar con su violador, y muchas veces recién es ahí cuando van y cuentan. Y tenemos familiares o madres o abuelas o la persona que está a cargo que muchas veces no cree, porque le dice, ¿por qué no me viniste a decir antes? Entonces no creen cuando la víctima va y cuenta, y muchas veces cambian su relato. Entonces, a ver, personas que estemos escuchando y que estemos tomando conocimiento, sepamos que eso sucede, que lo puede contar a los 19, a los 20, 25, a los 30, como vos también mencionabas, Rox, antes, pasan muchos años quizás para que una víctima pueda hablar, muchos años, quizás lo hace de grande, a sus 70 años, a su, no sé, de persona adulta, y hay que crear también ahí. Ahora otra cosa que sucede, que suponete que como me pasa a mí, cerrando, Denise, yo quería decir algo que es fundamental, que si una víctima de abuso sexual escucha a la madre o al padre o al familiar que duda del relato de otra víctima, es muy difícil que le llegue a contar que también fue abusada, porque si ya está demostrando que no le va a creer a otra persona, a otro niño, a otra niña, va a creer que a ella tampoco le van a creer el relato. Qué importante es creerle cuando un niño cuenta que es abusado. Porque a veces no te pasa a vos. O sea, por ejemplo, hablo también de mi caso. Todas esas mamás que siguen escribiéndole al difamador, al violador de mi hijo, que le siguen poniendo, alentándolo, diciendo que yo soy la loca, que yo soy esto, que yo soy el otro. Toda esa gente puede tener hijos, sobrinos, familiares, que tal vez son víctimas de abuso sexual. Y cuando escuchan leer con tanto odio cosas que ponen contra mía, imagino que esa criatura, esos adolescentes, van a tener temor de contarle, tal vez si sufrió un abuso sexual. Porque si no le creen a un niño y cuando hacen juicio de valor sobre el relato de una víctima, es imposible que esa persona pueda romper el silencio. Porque para que una persona pueda romper el silencio, el ámbito familiar debe estar preparado también para escuchar. Porque una víctima de abuso sexual habla cuando puede, pero también cuando el ámbito familiar está preparado. Entonces hay que ser muy delicado cuando se opina sobre un caso que no les tocó vivir. Yo no le deseo mal a nadie, pero hay que tener un poco más de empatía. No hace falta que te abusen o que te violen a un nene para ponerte en el lugar de la criatura, para sentir el dolor que esa criatura sintió. No hace falta, porque mucha gente parece que le haría falta sentir el dolor o pasar por lo mismo, pero a veces no tenés que tener un poco de empatía, nada más que eso.
Y cómo cambia, cómo transforma tener esa empatía y ese amor y esa comprensión. Es transformadora para la víctima que está acudiendo a uno como adulto. Imagínate mi nene, que le contó a la maestra del jardín, no hizo nada. Le contó a la psicóloga, no hizo nada. Le contó a la fonoaudióloga, no hizo nada. Le contó a la otra fonoaudióloga, no hizo nada. Le contó a dos psicólogas más, no hicieron nada. Le contó a la del PDI, no hizo nada. O le contó a un montón de personas. O sea, a ver, no le contó a una. No le contó a una. Hay un montón de personas que lo escucharon. Entonces, yo lo único que quiero, y es mi deseo, pero de todo corazón, de que ningún nene en la vida tenga que pasar lo que vivió mi nene. En la vida, que tenga que pasar lo que pasó a mi hijo. El destrato desde el primero hasta el último que sufrimos. Desde la justicia, desde los profesionales y de todo. O sea, no le deseo. Yo por eso me hice activista por la infancia, eh, porque voy a luchar no solamente por mi hijo, porque no hace falta, como lo dije antes, que sea hijo tuyo para que vos lo defiendas, porque mi hijo, cuando era golpeado y cuando vivía situaciones de violencia y abuso, lo hacía en un espacio donde había vecinos, y mi nene lo cuenta, lo dice, y los vecinos escuchaban y no hicieron nada. Así que hay que involucrarse, porque le tocó a mi hijo hoy, y el día de mañana si le toca al tuyo, al tuyo no, sino al tuyo, de la gente hablo, si le toca a tu hijo te va a gustar que alguien se involucre, que alguien se meta, que alguien lo salve, porque nosotros tenemos que ser agentes de cambio, todos debemos salvar a los niños. La justicia no lo va a hacer, porque la justicia está para defender a criminales, lo vemos todos los días, por eso cuando agarran a un criminal que mató a 3 y está suelto matando más gente, vos decís, ¿cómo puede ser? Porque la justicia está para otra cosa, hasta que no cambien las leyes, hasta que no cambien los jueces o la forma en que están sentados en esos bancos, porque esa es otra. Debería ser capaz por votación o por un tiempo que estén ahí, porque hacen lo que quieren desde que se sientan hasta que se jubilan y nadie les puede decir nada porque son la máxima autoridad. Pero sí nosotros podemos cambiar la historia. Y yo, la verdad, que los animo a que defiendan la infancia, los animo a que se involucren, somos muchas mamás protectoras, muchos padres protectores también, muchas organizaciones que se sumen, que se pongan a hacer activismo por la infancia, y que se involucren, porque podemos transformar la historia y podemos transformar las leyes, pero si nos unimos, si nos unimos todos, porque si todos tiramos para un lado diferente, obviamente que no se va a poder lograr nada. Acá hay que unirse y que no perder el eje, que es la infancia. Porque muchas organizaciones lo único que quieren es ego, muchas organizaciones lo que quieren es, qué sé yo, financiarse con cosas que pueden cobrar por el tema de defender la infancia y no hacen nada. O sea, hay un montón de situaciones que también habría que limpiar un poco con un colador, pero bueno, eh, sabemos cómo somos todos diferentes las personas. Así que yo me quiero despedir eh, solamente animándolos a todos a que denuncien, a que exploten la fiscalía, los MPA, los centros territoriales de denuncia, que hagan denuncia, obviamente denuncia defendiendo a los chicos. Acá en ningún momento se incita a hacer ninguna denuncia falsa, porque la denuncia falsa prácticamente no existe, y si existe se salta enseguida, obviamente. Eh, pero que denuncien, que pongan a laburar a fiscales, a jueces, y que empiecen a modificar las leyes. Que el niño cuando cuenta abuso no miente, que le crean, que ningún niño puede contar algo que no les tocó vivir, y menos cuando son chiquitos. Si hablamos de adolescentes ya es otra cosa, porque ya tienen un discernimiento del bien, el mal, ya tienen otro tipo de desarrollo madurativo cerebral, es diferente, pero cuando un niño cuenta abuso, no está mintiendo. Hay que creerles. Hay que creerle y creo que es importante quedarnos con esto que decías, Rox, de que somos agentes de cambio, de que trabajemos en red, de que denunciemos y nos animemos a involucrarnos, no seamos cómplices, brindemos herramientas de autoprotección a nuestros hijos, les enseñemos desde las partes del cuerpo, cómo se llaman, hasta cómo protegerse, a decir que no ante una situación extraña.
observemos a las personas que tenemos a nuestro alrededor, nos vayamos involucrando y sigamos en este camino de tener infancias libres de abuso acá y en todas las partes del mundo. Y cuando no sepamos qué hacer, acudamos. Hay muchas organizaciones, muchas personas, muchos activistas, muchas personas involucradas que quieren ayudar realmente de corazón a cambiar. Entonces, si estamos atravesando alguna situación, anímense a escribir, a contactarse. Ahora es más fácil obtener esta información, obtener respuestas. Se pueden contactar con vos, se pueden contactar con nosotros o con muchísimas otras personas más, pero denuncien e involúcrense. El silencio solo ayuda al agresor sexual, o sea, si vos te callás, no solamente va a seguir abusando de esa criatura, sino va a seguir abusando muchas más, o sea, y cuando en una familia no se rompe el pacto de silencio, tenemos todos los chicos que van a venir, los hijos que van a venir en esa familia van a ser todas víctimas de abuso sexual. Hay que empezar a romper los pactos de silencio, hay que empezar a romper esos paradigmas, porque yo me acuerdo que una vez me puso una señora, cuando yo hablé de mi lucha, puso, en mi familia son todos decentes. No se trata de decencia. Hay muchas familias que se tachan de decente y están llenos de abusadores, o sea, el pacto de silencio que tienen muchas familias es muy grande. Entonces no se trata de decencia, se trata de no encubrir, de no silenciar a las víctimas, por el tema de estigmatizarlas, de la vergüenza, de que dirán, de que te señalan con el dedo, de que te hacen bullying en las escuelas. Acá la mirada tiene que ser diferente. El señalado tiene que ser el violador, el señalado tiene que ser el encubridor, el señalado tiene que ser el que silencia. O sea, basta de ser cómplices de este flagelo mundial. Una vez nosotros usamos el término pandemia, como que el abuso sexual es como una pandemia que no se puede erradicar. Y escuché en un conservatorio, mal dicho pandemia, porque la pandemia es una enfermedad y se puede curar. Esto no es una pandemia, esto es un flagelo mundial, es algo atroz y algo que viene a robar la infancia de todos nuestros hijos. Entonces, no es pandemia porque no es enfermedad y no es enfermo el que viola sabe lo que hace. No es ningún enfermo, es un psicópata narcisista que no es enfermo, que sabe lo que hace porque manipula, intimida y amenaza. Así que cuando empezamos a cambiar los términos, empieza a cambiar la situación. Lo mismo, viste, que dicen abuso sexual infantil. Infantil no tiene nada el abuso sexual. Es abuso sexual contra las infancias, porque en realidad está contra nuestros chicos. O sea, hay que empezar a términos como la pornografía infantil. A ver, no estamos hablando de que niños están haciendo un acto pornográfico, los están violando, los están maltratando, los están explotando. Es sumamente importante también esto que remarcas, de hablar con la terminología adecuada. Porque existen los términos, hay que utilizarlos desde los medios de comunicación hasta, digamos, todos como sociedad. Y yo creo que por eso pasa en la parte penal, abuso sexual infantil. Entonces como que naturalizan y ponen el romanticismo a una situación totalmente ultrajante. O sea, abuso sexual infantil. No es abuso sexual. Y lo mismo que hablar como, bueno, me pusieron ese comentario, vida íntima de un niño. No, es abuso sexual contra la infancia. Cuando empecemos a cambiar los términos y la forma en que ponemos la tipología en los casos, yo creo que va a cambiar un poco el tema aparte de un abuso sexual simple, tiene la misma condena que liberar un cheque en falso. O sea, me parece totalmente irrisorio, pero bueno, hay que empezar a cambiar los términos para que empiecen a cambiar las condenas, porque un abusador sexual, un violador que haga un traje de manera carnal y un montón de cosas, no puede estar suelto, y no le puede dar 10 años. El tipo no puede salir mal, tendría que tener perpetua, o sea, hay que empezar a cambiar tantas cosas, pero lo que yo pido de todo corazón como madre, que empiece a cambiar la mirada de la sociedad,
porque antes que cambie la justicia, tiene que cambiar el juicio de la sociedad hacia las madres que defendemos y hacia nuestros hijos. Nosotros, las madres protectoras, no estamos locas y nuestros nenes no están enfermos, ni son mentirosos. Nosotros luchamos por justicia y lo vamos a hacer hasta conseguirla, por nuestros hijos y por los hijos de ustedes también, los que no se quieren involucrar. Bárbaro, Rox, muchísimas gracias por todo tu relato y bueno, y que sepan todas las personas que están del otro lado que pueden acudir. Y desde el equipo de Arvoz te agradecemos muchísimo. Gracias a vos, Denise, por esta oportunidad, por darme este espacio y por ser también un agente de cambio. Juntas somos red también. Nosotros hace rato que estamos conectadas y que trabajamos en conjunto y la verdad que para mí es un orgullo tenerte en mi vida y ser parte de sus proyectos, porque yo siempre comparto los proyectos que hacen ustedes. Así que gracias siempre y acá estoy, para lo que necesiten siempre. Muchas gracias y bueno, y vamos por este 19N por Infancias Libres de Abuso. Muchas gracias.